Dar a luz se ha concebido siempre como un motivo de alegría y celebración. Desgraciadamente para muchas, lo que debería ser un momento de felicidad acaba siendo un trauma difícil de olvidar. Cuando di a luz a mis 2 hijos no sabía lo que era la violencia obstétrica, pero desde luego lo sufrí. Nos tratan como a ganado y yo me sentí solo como una vaca más. Para ellos eres una intervención más, pero en ti queda grabada toda esa experiencia, en tu cuerpo, en tu mente y en tu hijo. Muchas mujeres cargan por el resto de su vida con estas cicatrices invisibles. Marian dio a luz por primera vez con 32 años. Su primer parto fue muy complicado, tuvo que ser intervenido. Cuando nació, su hijo sufría asfixia, por lo que se lo quedaron en la UCI de neonatos. Tras el parto se sintió sola y vulnerable. No le dejaron ver a su hijo hasta 11 horas después. Antes de verlo le hicieron una entrevista sobre enfermedades familiares. Aquellas preguntas le hacían pensar que su hijo había fallecido. Cuando tú das a luz y ya no vuelves a ver a tu bebé, lo primero que se te pasa por la cabeza es ha muerto y no me dicen nada. Entonces fueron como, pues imaginaos, 11 horas de absoluta, no desidia, pero sí yo me sentí como que yo no importaba en absoluto. Un estudio de 2020 de la Universidad Jaime I en Castellón, junto con el Hospital dos Salnés en Pontevedra, concluyó tras un muestreo que el 38% de las encuestadas había sufrido violencia obstétrica. Marian denuncia que a ella no le dejaban moverse debido a la monitorización y la vía, a pesar de sufrir mucho dolor. Por eso llamaron a la enfermera. Cuando entró, ¿qué ocurre? Y yo, así con una medio sonrisa, le dije, pues nada, que estoy pariendo. Y me dijo, uy, bonita, no estás pariendo, si estuvieras pariendo te dolería mucho más. Tanit dio a luz por primera vez en mayo de 2020 en el Hospital Miguel Servet. Considera que sufrió violencia obstétrica en casi todo el parto. Este empezó con una inducción. Un estudio europeo de 2021 llevado a cabo en Cataluña concluyó que la inducción aumenta la probabilidad de cesárea, parto instrumental, epidural, hemorragia posparto y episiotomía. En el paritorio la matrona le había explicado que estaba todo muy bien. La niña bajaba rápido y los monitores mostraban su buen estado. Sin embargo, cuando entró la ginecóloga, consideró que había que sacar ya a la niña porque no le gustaban las contracciones. Me dijo que sí, puedes esperar y esperaremos 1 hora, entonces te llevaremos a quirófano, irás sin tu marido y te sacaremos a la niña con una ventosa de metal que es mucho peor que la que vamos a utilizar ahora. La ginecóloga añadió que le ayudarían un poco empujando la tripa, ante lo que ella se negó. Sabía que era una maniobra de Christeler, contraindicada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y totalmente prohibida en países como Reino Unido. La ginecóloga reiteró que solo era una ayuda. Al final varias personas se tumbaron encima de ella empujando mientras un residente tiraba de la ventosa. Le hicieron una episiotomía sin consentimiento. Y después encima, para más cachondeo, me dice la ginecóloga, has hecho masaje perineal, ¿verdad? Es que estabas muy elástica, estaba todo muy elástico. Y entonces me dieron ganas de decirle, entonces, ¿por qué me has rajado? Si estaba tan elástico, o sea, es que me habéis desgraciado por ahí. Y le pregunté que cuántos puntos me habían puesto y me dijo, no, tranquila, no te tienes que preocupar, eso no te lo puedo decir. Eso no se mira así. Tú tienes que pensar que te ha quedado muy bonito, que lo tienes por dentro muy cerradito y muy bonito todo. Que te ha quedado muy bien, no te preocupes por nada. A raíz de ello tuvo dolores durante 3 meses. La Christeler también le causó molestias durante 1 año en la parte baja de la espalda. Para ella es evidente que provienen del parto, pero denuncia que no lo puede demostrar. Lo primero que hice, nada más salir del hospital, nada más estar de alta, pues fue a ir a hacer la reclamación al hospital. Puso hasta 5 a lo largo del año. No obstante, sigue sin conseguir los registros que, considera, hubieran demostrado que no había riesgo para la niña. De haberlo habido, Tanit no se hubiera opuesto a nada en contra del bienestar de su hija, pero tras 2 años sin la documentación, nadie lo ha demostrado. Tampoco lo ha conseguido por la vía legal, y aunque sigue luchándolo, tiene pocas esperanzas. España ya ha sido sentenciada 3 veces por la ONU, y no ha habido ningún avance. María José fue madre por primera vez en 2020. No fue consciente de que había sufrido violencia obstétrica hasta su segundo parto, en casa, 2 años más tarde. Sentía que había cosas del parto que le hacían sentir incómoda, pero hasta que no lo habló no le pudo poner nombre. Denuncia que, a pesar de no ser un trato muy violento, sí que fueron experiencias que le marcaron. En cuanto llegó al hospital empezaron los tactos vaginales, llevados a cabo por el médico y residentes.
El Ministerio de Sanidad ofrece un documento en su página web que expone, en relación a la presencia de residentes en los partos, que tienes derecho a ser advertido de si los procedimientos aplicados pueden ser utilizados como proyecto docente o de investigación, y en todo caso será imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte del médico. Llevaban tres manos dentro y yo no me sentía como en capacidad de pelear. Entonces cuando salí le dije a mi esposo como, oye, está pasando esto, como que me sentí rara. Y él fue y le dijo a la ginecóloga y la ginecóloga le dijo, esto es un hospital de aprendizaje, entonces eso no hay nada que podamos hacer, como que así es. De madrugada le comunican que es la hora del parto. Intentan los pujos con la matrona, pero la ginecóloga expresa que ella prefiere utilizar forceps o ventosa. La matrona creía que María José podía hacerlo sola, y así se lo comunicó la ginecóloga. Su marido no estaba presente porque no le dejaron entrar. Una de las mujeres que estaba allí se le puso encima y le hizo una maniobra a Christeler, que le supuso un dolor enorme. Ella no entendía qué estaba pasando. No es que mi abuela ni mi madre han sido muy comunicativas con sus experiencias de parto, pero nunca nadie dijo que se te podían poner encima y empujar al bebé hacia afuera. Le practicaron hasta 4 maniobras, a pesar de su sufrimiento. Cuando nació me pusieron al niño encima y me empezaron a coser y les dije, pero me hicieron episiotomía, como que no tenía idea. Y me dijo, no, sí, claro, ¿cómo no te íbamos a hacer? Y yo les dije, pero ¿por qué no me avisaron? Porque pues yo quería saber si me cortaban o no me cortaban. Eso es de las cosas que más me molestó, porque al final como que la falta de comunicación y es tu cuerpo y nadie te... Qué horrible. Estás como dando tu cuerpo en las manos de... o sea, son profesionales, pero tú no les importas tanto. Mientras le estaban cosiendo se llevaron al bebé a la incubadora debido a que tenía la glucosa baja. A ella no se le comunicaba nada. Llegó a salir por su propio pie a preguntar. 2 horas después el bebé no llegaba y nadie le explicaba por qué. Esto le dejó secuelas permanentes. El posparto era extraño porque yo como que me sentía súper ajena a todas mis, como a mis genitales, a todo, como que no había una... me daba mucho miedo como verme, como lo que había pasado, no sé. A día de hoy María José tiene claro que sufrió violencia obstétrica. Hubo un trauma en mi cuerpo, como emocional. Sentí que la gente que estaba ahí también para ayudarte, a veces te infantilizaban también. Todas estas mujeres ahora luchan para que sus hijas no sufran lo que ellas sufrieron.